Ok, quiero leerles esta frase de Víctor Frank. Dice: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esto lo dijo él en una situación, para contextualizar, ¿verdad? En los campos de concentración, una situación inhumana, ¿verdad? Donde muchos o cualquiera de nosotros podría incluso decir no, hasta aquí, ¿verdad? Entonces, de él nace una de sus famosas frases como esta, ¿verdad? Que nos invita a tener, ¿verdad? Esa esperanza y esa visión de futuro de que hay algo para mí, ¿verdad? Aparte de lo que estoy viviendo. En sí es eso, ¿verdad? Es tener como esa capacidad de enfrentarse a las situaciones, a las circunstancias que estoy viviendo y decir, no, voy para adelante, ¿verdad? A pesar de las situaciones que esté viviendo la persona. Nada más para recordar, ¿verdad? Un poquito de lo que ya todos vimos en nuestros centros de formación, el círculo de bienestar, que se evoca, ¿verdad? Básicamente desde un enfoque preventivo, y que nosotros podemos trabajar en cualquiera de estas 5 áreas o en todas estas áreas a la vez, ¿verdad? Entonces, el tema del suicidio no es un tema alejado de la prevención. Hay una página de internet que me gusta mucho leer que se llama El suicidio. Es vital hablar de él, ¿verdad? Entonces, de una manera preventiva. Hay mucha necesidad, y es también un mito que existe por ahí de que si hablamos de suicidio la gente se va a suicidar. No, más bien la gente necesita información, necesita hablar, necesita ser escuchada. Entonces es importante que nosotros desde un enfoque de prevención, desde la orientación, ¿verdad? Podamos hacer todos los esfuerzos dirigidos en cualquiera de estas áreas, en todas las áreas, porque somos seres integrales. La lesión autoinfligida. La lesión autoinfligida es lo que conocemos como cutting, ¿verdad? Que son esas personas que por una situación emocional tienden a cortarse alguna parte de su cuerpo, pero no con esto o con la intención de quitarse la vida, ¿verdad? Es muy diferente. Es una situación emocional que la única manera de expresarla la persona es cortándose su cuerpo, haciéndose daño a sí mismo. Ok, pensamiento de muerte. Pensamiento de muerte e ideación suicida son conceptos muy diferentes. Pensamiento de muerte es, por ejemplo, no sé, un día que ustedes se levanten y digan, uy, qué ganas de desaparecer, por ejemplo, ¿verdad? Pero la ideación suicida es un paso que va más allá. La ideación suicida es cuando la persona ha pasado por lesión autoinfligida, pensamientos de muerte, y ya empieza la persona a elaborar un proceso más serio, ¿verdad? Incluso pensar en algún método, en algún lugar específico, alguna fecha determinada. Ya la persona empieza a fantasear un poco con el asunto del suicidio. Y para ya hablar propiamente de una persona con riesgo suicida, tiene que tener estos 3 conceptos interiormente. Por ejemplo, para hablar de suicidio es importante determinar si la persona tenía la intención de suicidarse, de quitarse la vida, ¿verdad? Si fue una situación accidental, qué sé yo, no estamos hablando de una intención. La persona con ideación suicida tiene la intención de quitarse la vida. El conocimiento tiene que también determinarse si la persona conocía el método que va a utilizar, ¿verdad? ¿Qué tan letal es, por ejemplo? Y por último, la voluntad, ¿verdad? El querer hacerlo, ¿verdad? Entonces, estos 3 conceptos son importantes a la hora de hablar de un acto o riesgo suicida. Ok, este último párrafo vuelve a recalcar el asunto de la intención, ¿verdad? Con respecto al suicidio, como bien se menciona allá arriba, no es una sola causa la que provoca el suicidio, sino que es multicausal, ¿verdad? No podemos decir que X persona se suicidó porque su pareja lo dejó. No, ese fue el detonante, pero detrás de ese detonante hay una serie de situaciones que han venido sumando, y este fue
el detonante que provocó que la persona se suicidara. Y como se menciona acá, es una interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociales, culturales y medioambientales. Todo tiene que ver con el asunto del suicidio. Todo pueden ser factores de riesgo, pero también todo puede ser factores protectores. Y aquí es donde entramos nosotros, ¿verdad? Con la labor que hagamos diariamente en nuestros centros educativos, eso es lo que nosotros podemos fortalecer o favorecer en los muchachos, ¿verdad? Que tengan factores de riesgo donde se puedan sostener, de donde se puedan agarrar. Ok, este proceso de conducta suicida inicia generalmente con sentimientos un poco, entre comillas, negativos, ¿verdad? Porque ya hemos aprendido que no hay sentimientos positivos ni negativos, simplemente son sentimientos o emociones, pero podemos hablar de sentimientos un poco no tan positivos, como bueno, depresión, deseos de morir, tristeza, etcétera, ¿verdad? Que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Hoy nos deja la novia, el novio, me quedé sin trabajo, sin nombramiento, bueno, entonces posiblemente me voy a sentir triste, deprimido, qué sé yo, ¿verdad? Con ganas de llorar, etcétera. Pero podemos salir de ahí. Tenemos las herramientas para poder salir ahí, ¿verdad? Dar un paso y hacer un cambio, ¿verdad? Un giro en nuestra vida. Pero la persona con ideación suicida posiblemente se quede ahí, dando vueltas y dando vueltas, y ya pasamos a situaciones un poco más delicadas en cuanto a las emociones. Emocionalmente la persona ya entra en un estado de depresión más fuerte, una tristeza profunda, se siente solo, deprimido, no come, no duerme, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya la persona empieza, ¿verdad? Como a, en sí misma, a sentir pena por ella, etcétera. Y uno de los aspectos que más enfatiza la lectura de lo que es el suicidio es la desesperanza. Cuando una persona ya pierde la esperanza, ¿verdad? Ya no tiene como ese sentido de vida, ya no tiene como esas ganas de salir adelante, todo lo ve oscuro, negro, negativo. Entonces ellos hacen mucho énfasis, o la lectura hace mucho énfasis a este sentimiento de desesperanza. Entonces es una manera de poder nosotros darnos cuenta cuando una persona ya está entrando en este proceso de conducta suicida. Y luego viene lo que es la ideación suicida. La ideación suicida, como les decía ahora, es esa fantasía, ¿verdad? Ya yo empiezo, después de ese proceso de emociones y sentimientos, ya la persona empieza a construir una idea, una fantasía de cómo quitarse la vida, por ejemplo. Luego viene una amenaza verbal. Puede ser directamente que le diga a sus conocidos, a sus amigos, incluso por Facebook, ¿verdad? Que ahora se utiliza mucho, hay alguna amenaza verbal, ¿verdad? O puede ser escrita. Entonces ya la persona está manifestando, ¿verdad? No solo la ideación, no solo su fantasía, sino que ya hay un pasito más, ¿verdad? Entonces la persona ahora sí empieza a manifestarlo. Incluso se habla de que en esta etapa las personas empiezan a desprenderse de sus cosas favoritas, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, que tiene, no sé, un reloj favorito, es en esta etapa de la amenaza verbal. Luego viene lo que es el gesto suicida, que es un paso, por decirlo así, el último paso hasta donde nosotros podemos llegar. Por eso puse la palabra aquí, mensaje. Nosotros podemos llegar hasta acá, hasta el gesto suicida. El gesto suicida es un ensayo que hace la persona. Por ejemplo, la persona se colgó de un árbol, pero es un árbol seco. Entonces, donde ella se colgó, la rama se quebró. O la persona que se toma 10 acetaminofén, sabiendo que posiblemente no le haga efecto, ¿verdad?, contra su propia vida, pero sí es como un ensayo. Estoy probando a ver cómo va la cosa. Ok, nosotros hasta aquí podemos llegar.
Vean que de la palabra mensaje para atrás ha habido un proceso, ¿verdad? Y no es un proceso de un día, 2 días, no hay un tiempo determinado, pueden ser meses, años, semanas, pero nosotros podemos intervenir en esta parte de acá. Posteriormente viene lo que es la tentativa. La tentativa es cuando ya la persona está totalmente decidida, va y se tira del puente del Saprissa y las ramas, ¿verdad?, la van sosteniendo y al final la persona queda viva. Y por último, ya el suicidio consumado, ¿verdad?, que ya es cuando la persona logra cometer su cometido. Ok, ¿cómo podemos detectar nosotros que una persona, un estudiante, un familiar, presenta situaciones de riesgo? Bueno, existe un modelo, que es el modelo CASA. El modelo CASA, la C, cambios, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, conocemos a nuestros estudiantes, conocemos a nuestros compañeros docentes, familiares, amigos, qué sé yo, y resulta que empezamos a ver ciertos cambios en esas personas. Por ejemplo, aquella persona que era un poco como tímida, callada, bueno, ahora resulta que, ¿verdad?, que es como súper extrovertida, hace cosas que atentan contra su vida, una persona arriesgada. Hay un cambio que nosotros, ¿verdad?, nos provoca una sensación de, bueno, algo está pasando. Bueno, cualquier cambio que nosotros podamos detectar en personas que ya han venido con sentimientos de tristeza, depresión, etcétera, y que ya nosotros vamos olfateando que hay ahí riesgo suicida, podemos identificar algunos cambios. O una persona totalmente alegre, participativa, por ejemplo, y que ahora es todo lo contrario, se aísla, no quiere nada con nadie, ya no habla, no participa. Bueno, ahí podemos acercarnos a estudiar un poquito esa situación. Luego vienen las acciones, ¿verdad?, que era un poquito lo que les decía. Resulta que son cosas que las personas empiezan a hacer y que atentan contra su propia vida. Por ejemplo, se meten en pandillas, empiezan a utilizar drogas, empiezan a hacer un montón de cosas, participar en piques, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son cosas que antes las personas no hacían y que empiezan a hacer, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros prestemos atención a eso. Ok, los sentimientos, un poquito lo que les mencionaba en el continuo pasado, ¿verdad? Tristeza, soledad, aislamiento, desesperanza, todo ese tipo de sentimientos y emociones que nosotros podemos ir descubriendo por ahí. Y las amenazas, igual como les decía ahora, amenazas verbales directamente o amenazas no verbales, como el obsequiar sus pertenencias, comentarios en Facebook. Las personas generalmente les gusta un poco más, les gusta un poquito más lo que son los colores oscuros, la música un poco triste, depresiva, etc. Entonces ese tipo de cosas es importante prestarle muchísima atención. Ok, una vez que nosotros pues vayamos o vemos algunas situaciones, algunas características, ¿verdad?, que nos van diciendo, bueno, hay que prestarle atención a fulanito de tal, nosotros podemos aventurarnos a hacer una evaluación del riesgo. Y existe una escala de evaluación que es sus siglas PALI, ¿verdad? De hecho, en el Ministerio de Educación pronto va a salir el protocolo de actuación ante conductas suicidas y autolesiones. Hay otras escalas que se pueden utilizar para evaluar el riesgo, pero les mencionaba esto del protocolo porque este protocolo fue avalado por el MEP junto con la Caja y el Ministerio de Salud. Entonces, como generalmente nosotros hacemos la referencia a la Caja, ellos, no voy a hacer una escala de evaluación, por ejemplo, la escala PINS, y en la Caja cuando reciban la referencia no van a saber, bueno, sí van a saber porque son muy similares,
pero la que se maneja a nivel nacional es esta. Entonces por eso es que hacemos énfasis en utilizar esta escala. ¿Qué quiere decir esta escala? Bueno, una vez que nosotros tengamos por ahí alguna persona con ideación suicida o en riesgo suicida, nosotros podemos hacer una pequeña evaluación, ¿verdad? De hecho, en el protocolo viene la escala y cómo llenar la boleta de referencia, pero eso hasta que tengan el protocolo en sus centros educativos. Pero podemos hacer nosotros una evaluación. ¿Cómo? Bueno, primero, preguntando directamente, ahorita lo vamos a ver, pensamiento de muerte, ¿verdad? Cuando tengamos a la persona ahí con riesgo suicida, podemos preguntarle, ¿has pensado en quitarte la vida? Bueno, sí, ¿verdad? Si el plan es muy estructurado y sabe cómo, cuándo y dónde y toda la cosa, bueno, entonces el riesgo es mayor. Pero si la persona todavía está divagando en esa situación, pues bueno, podríamos hablar de un riesgo bajo de suicidio. Ok, pensamientos de muerte, pensamiento suicida y un plan, ¿verdad? Que era lo que les decía, si la persona ya tiene una estructura, sabe cómo, cuándo, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que el riesgo en cuanto a la P, ¿verdad? Es bastante alto. Aislamiento. Nosotros podemos apoyarnos de los compañeros, de los estudiantes, de los docentes y preguntar, o los familiares, preguntar si la persona se aísla, ¿verdad? Si es solitaria, si tiene amigos. ¿Esto por qué? Porque a nosotros nos interesa mucho trabajar con los factores protectores, con las redes de apoyo que pueda tener esa persona. Entonces, si es una persona solita, ¿verdad? Entonces, posiblemente va a tener muy pocas herramientas sociales y familiares que nos puedan ayudar a sostener a esta persona. La letalidad, ¿verdad? No es lo mismo, se han hecho estudios que por regiones escogen algún tipo de método, donde, qué sé yo, en algún lugar específico se utiliza más la pastilla, en otro el ahorcamiento, en otro el arma de fuego, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Si a la hora de hacer la entrevista con el muchacho dice, sí, es que yo tengo las llaves del armario donde mi papá deja el arma, ¿verdad? Entonces la letalidad es bastante fuerte, ¿verdad? Es bastante peligrosa. A decir que, por ejemplo, sí, yo sé que si me tomo la botella de cloro que mi mamá tiene debajo de la pila, con eso me puedo matar, ¿verdad? Entonces es diferente, entonces es importante reconocer este tipo de aspectos. Y esta parte de intentos previos o familiares es también muy importante, ¿verdad? Preguntarle a la persona, ¿has intentado antes quitarte la vida? No. Bueno, entonces, ¿verdad? Eso también nos puede ayudar a apoyar a esta persona. Si nos dice que sí, pues bueno, entonces hay un lema que se dice por ahí en esto del suicidio, que si la persona lo intenta una vez, posiblemente lo vuelva a intentar luego, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de que nosotros trabajemos en esto. Y un factor de riesgo muy alto es si han habido familiares que han tomado la decisión de quitarse la vida, ¿verdad? Ok, ahora que yo mismo digo la palabra ha tomado la decisión, quiero hacer una aclaración. Cuando una persona se suicida, no es un proceso de toma de decisiones, donde va descartando y al final decido suicidarme, no. El suicidio es como una visión de túnel. La persona no tiene ninguna otra opción. Para él o para ella la opción es suicidarse, ¿verdad? No es que tengo esta opción, aquella o aquella y hago un análisis, no. La persona, la única opción que tiene es el suicidio, ¿verdad? Entonces no podemos hablar de una toma de decisiones porque es la única decisión que ella ve viable en ese momento. Ok, con eso cerramos un poquito algunos conceptos importantes y ahora quiero que veamos algunas características que sé que todos tenemos. Creo que es parte de nuestro cotidiano, ¿verdad? Escuchar a padres de familia, compañeros docentes, estudiantes, brindar un acompañamiento. La orientación es eso, es acompañar, ¿verdad?, a nuestros orientados a lo largo de todo el proceso de su vida. Mostrar interés es importantísimo.
Con respecto a la escucha activa, ahora con el asunto de la tecnología, ¿verdad? A veces estoy hablando con algún amigo así, o él me habla y yo le hablo, y a veces uno está con el celular mandando mensaje y entonces se escucha a medias y todo. Entonces tener pues ese cuidado, mostrar interés. Cuando la persona venga donde usted y le diga que sí, es que me quiero quitar la vida porque perdí el examen de matemática, o sea, no es que vamos a decir, pero por eso, o sea, por eso esa persona está pensando en quitarse la vida, ¿verdad? Entonces no podemos minimizar, ¿verdad?, lo que esa persona está viviendo en ese momento. Comunicación asertiva, ¿verdad? A veces utilizamos términos muy elevados y a veces los padres de familia, incluso los muchachos no nos entienden, ¿verdad? Entonces a veces nos olvidamos de que ellos no conocen tal vez nuestros términos. Entonces tener una comunicación ahí bastante horizontal con ellos, que va muy unido a lo que dice ahí, vocabulario adecuado, y por supuesto estar atento. Los autores de este tema de suicidio, ellos hablan también pues de que ahí se va como creando un sexto sentido, ¿verdad? Lo que me está diciendo detrás de esas palabras, etcétera. Entonces ahí como poner en práctica un poquito eso. Nosotros en ese protocolo elaboramos o planteamos 10 pasos muy sencillos que también ustedes ya los han trabajado y los ponen en práctica. Simplemente es como para reforzar un poquito ahí. Cuando viene alguna persona con ideación suicida, nosotros planteamos estos pasitos. Construir un puente entre usted y la persona. ¿Qué es eso? Empatía, ¿verdad? Que la persona, de hecho la persona ha elaborado, ¿verdad?, esa situación, cómo le digo a la profe, cómo le digo, y puede pasar un mes, una semana, ¿verdad?, 2 meses. Cuando la persona llega donde usted a contarle que ha tenido la idea de quitarse la vida es porque ha habido un proceso atrás, ¿verdad? Entonces, si resulta que llega donde usted y usted está almorzando y dice, no, venga mañana, ¿verdad? Posiblemente esa persona no vuelva, ¿verdad? Entonces, y a veces nos pasa, porque en el corre-corre de todos los días, a veces, en los corredores se nos acerca alguien y a veces uno no está consciente en ese momento de dar una atención, pero la persona generalmente eso es lo que busca, se le acerca a usted porque cree en usted y considera que usted es una persona empática. Paso 2, aquí lo más importante es escuchar, ¿verdad? A veces la persona está hablando y nosotros ahí dándole vuelta a ver qué le digo y en eso que le digo, se me olvidó lo que estaba diciendo la otra. Entonces yo creo que es importante en este momento, cuando estoy atendiendo una situación de estas, parar, bajar las revoluciones y escuchar, ¿verdad? Escuchar. Incluso el mismo efecto de que la persona hable es en sí una situación, una herramienta terapéutica, ¿verdad? Que se va soltando y va liberando y posiblemente ahí en su interior estén pasando muchas cosas. Ok, el paso 3, bueno, el primero, ¿verdad?, crear un clima de empatía. El segundo es escuchar. El tercero, hacer una evaluación. Aquí es donde utilizamos la escala, ¿verdad? Ya después de que la persona ha hablado, entonces ya nosotros podemos ahí utilizar la escalita y preguntarle el pensamiento, el plan, el aislamiento, letalidad, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí lo podemos hacer. Importante esto, no prometamos que vamos a guardar el secreto, ¿verdad? No lo podemos hacer. En este caso está en juego la vida de esa persona. Entonces, desde aquí tenemos que decirle, bueno, esto es una situación muy delicada, lo que usted me va a contar a mí, vamos a buscar a otras personas, ¿verdad?, ya sean familiares o autoridades, instancias gubernamentales, qué sé yo, que nos puedan ayudar. Paso número 4, vamos a evaluar, ¿verdad?, la intensidad. En este momento es importante, ¿verdad?, reconocer los sentimientos y las emociones que están aflorando ahí, ¿verdad? En ese momento, súper importante, bueno, ¿cómo se siente? Cuénteme, ¿verdad?, qué pasa ahí adentro, ¿verdad? Ese tipo de cosas para explorar un poquito ahí las emociones. Aquí es importante realmente con ese sexto sentido, por llamarlo de alguna manera, si nosotros realmente consideramos que es una persona con riesgo suicida o está enojada por alguna situación determinada, ¿verdad?
Ok, el paso 5, ¿verdad? Ya después de que hemos explorado las emociones, los sentimientos, ya hemos escuchado, hemos evaluado, ahora sí, ¿verdad? Vamos a tomar la persona en serio, ¿verdad? Eso que me está diciendo, voy a ponerle bastante atención. Esta frasecita que está entre comillas es importante porque le hace ver a la persona que le estamos prestando atención, pero también le estamos haciendo una devolución. Dice, es algo común que las personas se sientan hasta el punto de pensar en quitarse la vida, pero por sentirse de esa manera no significa que tiene que suicidarse, ¿verdad? Entonces estamos validando sus emociones, sus sentimientos, pero también le estamos haciendo una devolución, ¿verdad? Usted está muy bien que se sienta triste porque la dejó su novio, pero, ¿verdad? Hay otras personas que en esta misma situación pues no han pensado en el suicidio, ¿verdad? Estamos haciendo una devolución ahí. Paso número 6, haga las preguntas correctas. Aquí hay una serie de preguntas, ¿verdad? Que ustedes pueden tomar como base para hacer las preguntas correctas, ¿verdad? Una vez que nosotros hayamos entablado esta comunicación con esa persona. Por ejemplo, ¿han estado tan malas cosas últimamente que has pensado en hacerte daño a ti mismo o has pensado en suicidarte? Es importante utilizar la palabra suicidio, ¿verdad? No utilizar como hacerte daño a ti mismo, quitarte la vida, no, la palabra suicidio es importante utilizarla. ¿Cómo lo harías? ¿Tienes los medios a tu disposición? ¿Qué quieres lograr al hacerte daño? Una muchacha de 17 años se suicidó en venganza de su pareja, ¿verdad? Entonces dejó una nota, una carta donde ella sí es responsable al muchacho por ese suicidio, ¿verdad? Que ella había cometido. Entonces es importante, ¿verdad? ¿Usted quiere suicidarse? ¿Por qué? Para que mi mamá deje de tal cosa, ¿verdad? Siempre hay como alguna razón ahí detrás. Es importante hacer ese tipo de preguntas. ¿Lograrían esas acciones tu propósito? ¿Verdad? Entonces ahí empezamos a hacer algún tipo de evolución en que la persona baje, ¿verdad? Esa ansiedad. ¿Qué te ha mantenido vivo hasta ahora? Esta pregunta es muy importante, ¿verdad? ¿Qué lo ha mantenido vivo hasta este momento? ¿Verdad? Porque puede ser que esas ideas las tenga desde hace un tiempo atrás. Bueno, ¿qué me ha mantenido vivo hasta este momento? Bueno, puede ser un hijo, puede ser una pareja, puede ser una meta que tengo por ahí, puede ser una relación con Dios, ¿verdad? Un amigo, líder de algún grupo religioso. O sea, hay algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas con respecto al futuro? Bueno, ahí ya empezamos a darle vuelta un poquito, ¿verdad? El asunto. ¿Y qué tiene reservado para ti ese futuro? Son como, primero, reconocer algunas cosas que nos sirven, ¿verdad? Si ha pensado en hacerse daño antes, si tiene un método cerca de su casa o cerca de él para hacerse daño, todas esas cosas lo vamos a ir analizando ahí, ¿verdad? Pero también no nos vamos a quedar en eso, sino que lo que queremos es darle a la persona pues herramientas o que piense en cosas positivas que lo pueden sostener. Y luego viene el paso 7, ahora sí, ¿verdad? Buscamos qué lo ha mantenido vivo hasta ahora. Bueno, el orientador del colegio, ¿ok? Entonces, ¿le gustaría que estuviera esa persona aquí en este momento? Sí, bueno, entonces vamos a buscar a la persona. Un familiar, bueno, lo llamamos para que esté con nosotros en este momento, sí. Bueno, entonces todas esas cosas nos van a ayudar como a tener un sistema de apoyo. Bueno, otra pregunta, ¿hay otras personas que le conocen y que pudieran asistirle en este momento, que pudieran acompañarlo? Entonces, no solo una, sino entonces ya empezamos a darnos cuenta que tiene otra persona, un familiar, un tío, un amigo, un compañero. Entonces igual vamos haciendo, ¿verdad? Más grande ese sistema de apoyo. Ok, esto que dice aquí es importante, fortalecer siempre lo positivo, trabajar en lo positivo y no tanto en lo negativo, ¿verdad? Hablar más en positivo y no tanto recalcar las situaciones por las que él venía con esa idea, sino más bien hablar en positivo en este aspecto es sumamente importante.
Paso número 8. ¿Verdad? Ya después de que nos dimos cuenta que hay ciertas personas que están cerca, etcétera, que nos pueden ayudar, ahora sí tenemos que hacer algo, ¿verdad? Aquí lo importante es la referencia. Importante decirle a la persona, ¿verdad?, los acuerdos que vamos a tomar. Bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, vamos a llamar a su mejor amigo, a su pareja, vamos a comunicarle esto a sus padres de familia, ¿verdad?, porque es importante que ellos lo sepan, que él sepa que vamos a hacer algo, ¿verdad?, que hay un camino que se va a construir en conjunto. Bueno, concentrarse en lo positivo. Tan pronto sea posible, aleja a la persona de su contacto con el medio principal que lo motiva a querer suicidarse, ¿verdad? Y inmediatamente hacemos una referencia a la caja, ¿verdad? Ya la caja conoce el protocolo, entonces el protocolo, ¿verdad?, llenamos la parte del anexo, ¿verdad? Y hacemos la referencia del muchacho. Paso 9, mantener el enfoque. Simplemente porque la persona diga que ya se le ha pasado la crisis no significa que eso sea verdad. Nosotros hemos dado algunas capacitaciones en algunas regionales y hacemos mucho énfasis en esto. A veces cuando se atiende a una persona con ideación suicida o riesgo suicida, resulta que hay una tranquilidad engañosa, ¿verdad? Hay como una paz engañosa, ¿verdad? Por ahí dicen la gente que sabe de eso y vive y trabaja en el mar, dicen que a veces cuando el mar está muy tranquilo, bueno, es porque por allá viene alguna tormenta brava, ¿verdad? Entonces, así pasa con la persona en riesgo suicida. Cuando la persona ya tiene un plan muy estructurado, cuando ya él sabe incluso cuándo va a suicidarse, con qué lo va a hacer, con qué motivos, etcétera, ya tiene todo muy estructurado. La persona entra en un estado de confort, de tranquilidad. Entonces podemos decir, puña, bueno, ya lo logramos, sacamos adelante a fulano de tal. Eso puede ser riesgoso. Por eso nosotros en el protocolo recomendamos darle un seguimiento, ¿verdad? Hacemos referencia, me trae los comprobantes de las citas, etcétera, porque es importante que esa persona reciba un acompañamiento profesional por lo menos 3 meses, aunque en el protocolo nosotros establecemos 6 meses. Si yo, por ejemplo, como estudiante, padre de familia, docente, con ideación suicida, me le acerco a usted, profesora de estudios sociales, es porque usted es la persona que a mí me da confianza para contarle esto. Entonces, usted, profesora de estudios sociales, va a activar el protocolo. Ok, paso número 10, ofrezca una mano de apoyo. Aquí es importante involucrar tantas personas no sea posible, ¿verdad? De acuerdo a esas preguntas que hicimos, ¿verdad? Esas personas que son redes de apoyo para él o ella, entonces aquí vamos a incluirlas. También nos vamos a poner a disposición nosotros, ¿verdad? No es que lo vamos a referir ¿verdad? Y no nos vamos a ver nunca más. Decirle que aquí estamos también. Esto es importante, quédese con la persona el tiempo que sea necesario, pero no excedernos. Es importante que acompañemos a la persona en riesgo suicida hasta que llegue, ¿verdad?, una persona, un familiar, un encargado, ¿verdad?, para que ya ahora sí, esa persona proceda a acompañarlo a las instancias que siguen. Ya queda muy criterio personal, si ustedes quieren acompañar un rato o no, pero no hasta las 9, 10 de la noche porque no nos corresponde. Ok, algunas cositas que no se deben de hacer. Juzgar, ¿verdad? No podemos juzgar. Lo que la persona nos está diciendo, eso es lo que le está provocando a ella ciertas emociones y situaciones, entonces es importante no juzgar. Entrar en una lucha de poder con la persona, anular o negar la amenaza, es importante. Algo que debemos de evitar, atender solo a la persona. Es importante en lo posible que estemos acompañados, ¿verdad? Igual que la persona nos diga, ¿verdad?, si es posible que estemos acompañados ahí. Minimizar las preocupaciones de ella, reaccionar en forma ofuscada o alterada, prometer confidencialidad, eso lo tenemos que evitar. Apresurarse y confrontar a la persona, dejar sola a la persona suicida y sentir que usted tiene que resolverle los problemas a ella, ¿verdad? Es importante que nosotros nos quitemos eso de nuestra mente, ¿verdad? Al final
Si la persona se quita la vida, pues va a ser muy doloroso, pero, ¿verdad? Importante recalcar que es una situación, vuelvo a poner entre comillas, que decidió esa persona, ¿verdad? Usted no es responsable de eso. Por eso es importante que nosotros hagamos actas. En el protocolo vienen también unos anexos de las actas, hay que informar, bueno, me estoy adelantando, informar al director mediante un acta, hacer un acta de todo el proceso que se hizo, ¿verdad? Entonces, eso también nos va a respaldar a nosotros. Vamos a diferenciar ideación, tentativa y suicidio consumado. Este es como los pasos que vienen en el protocolo de qué hacer en caso de ideación suicida, ¿verdad? Cuando podemos detectar que una persona tiene, ¿verdad?, por ahí en su mente algunas ideas con respecto a esto. Bueno, él o la estudiante, ¿verdad?, de forma indirecta o directa, lo menciona. O puede ser, bueno, que se le acercó a usted, que usted se dio cuenta por el Facebook, ¿verdad?, algunas manifestaciones, algunas frases, algunas cosas que la persona ha manifestado. Entonces nosotros ahí podemos detectar accionar el protocolo. Cuando algún compañero lo comunica, ¿verdad? Cuando algún compañerito se le acerca, profe, vieras que me preocupa fulano de tal porque ha dicho en el recreo, me lo ha mandado por mensajes que quiere quitarse la vida, etc. Entonces, en este caso es otra persona, un externo, el que se nos acerca a contarnos que la persona tiene ideación suicida. O cuando la familia propiamente es la que se acerca a nosotros y nos cuenta la situación. ¿Verdad? La otra manera de activar el protocolo es cuando lo comunica algún funcionario de la institución también. Con respecto a la tentativa, recuerden que la tentativa es cuando la persona, ¿verdad?, en el centro educativo o bueno, en la vida en general, ya atenta contra su propia vida. Entonces, inmediatamente lo que hacemos es llamar a los padres de familia o encargados, realizar la evaluación PALI, inmediatamente el estudiante se hace la referencia al del centro educativo a emergencias de la clínica más cercana, indicando de forma clara y concreta lo identificado en la escala. Esto es cuando ya la persona, ¿verdad?, hay un riesgo mayor, no solo una idea, sino que ya la persona dice, bueno, quiero quitarme la vida, y ya hay un plan, y etcétera, ¿verdad? Ya hay una evaluación PALI que nos indica que el riesgo es mayor. Me detengo aquí en este aspecto de la tentativa. Algunos aspectos importantes. Lo primero, llamar al 911. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros llamamos al 911 se activa una serie de protocolos interinstitucionales, ¿verdad? Entonces ahí nos queda, ¿verdad?, la primera evidencia de que estamos haciendo algo en determinada situación. En el caso de que los encargados no quieran o no puedan, un funcionario del centro educativo deberá acompañar al estudiante al centro de salud en ambulancia, ¿verdad? En el momento en que nosotros llamamos al 911, ellos tienen que enviar una ambulancia. ¿Qué pasa cuando no hay ambulancias disponibles y está la vida de la persona ahí en juego? Los protocolos de actuación que tenemos ahí en los centros educativos, hay un anexo que nosotros podemos utilizar un carro de algún funcionario del centro educativo con autorización del director, firmado por el director y una persona testigo, ¿verdad? Entonces se puede utilizar. Y lo que les decía anteriormente, no ir solos, ¿verdad? Porque es importante que nosotros nos acompañemos de otra persona que también nos sirva de testigo por otro montón de cosas que pueden pasar, hasta que llegue alguien, ¿verdad?, encargado familiar por el muchacho. Si no se presentan las personas a cargo, la persona menor de edad se debe denunciar inmediatamente al PANI. Perdón, denunciar no, informar. Recordemos que no denunciamos al PANI, sino que informamos al PANI para que ellos actúen. Ok, es fundamental dar seguimiento, ¿verdad?, a todas las citas que la persona
vaya a tener, y fundamental la vigilancia atenta de la población. Por ejemplo, resulta que es de un grado X, 9.5, bueno, entonces es importante trabajar, estar atento con la población más cercana a esta persona, a este estudiante, por ejemplo. Es importante exigir en el centro de salud la atención psicológica. Hay centros de salud que tienen equipos interdisciplinarios, entonces es importante que esos equipos atiendan a esta persona en riesgo. Velar porque asista a estas citas, importantísimo, está aquí, pero es uno de los aspectos más importantes. El director o directora tiene que estar enterada de la situación, ¿verdad? A veces pasan las cosas, activamos los protocolos y los administradores no tienen conocimiento de lo que está pasando, entonces es importante que lo conozcan. Importante, si al muchacho le dan medicación, bueno, que en el centro educativo se le brinde o se le dé el espacio para que se esté tomando lo que le recetaron, por ejemplo. Importante la confidencialidad, el profesionalismo, la discreción y evitar la revictimización, ¿verdad? Aunque ya al final, importantísimo, ¿verdad? Lo que les decía, realizar informes de todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos una bitácora ahí y que guardemos esos documentos, que haya copia en los expedientes de los muchachos, que haya copia en la dirección también, ¿verdad? Para nosotros tener ahí como ese respaldo. Ok, ¿qué pasa cuando hay un suicidio propiamente en la institución? Inmediatamente informar a las autoridades, ¿verdad? Que eso fue lo que les mencionaba ahora, ¿verdad? Que la dirección es importante que sepa lo que está pasando. Llamar al 911, esto es casi que de manera simultánea, ¿verdad? No es que va primero uno y luego el otro, sino que es de manera simultánea. Es importante que los docentes y el personal administrativo nos ayuden a mantener la calma, ¿verdad? Lo que se hace, lo que se promueve en el protocolo o se les invita a hacer es evacuar la población, ¿verdad? Los docentes, ¿verdad? Importante tenerlos en algún lugar donde estén ahí, pueden haber personas afectadas, entonces hay que trabajar con esas personas. Puede ser que hayan compañeros que más bien nos ayuden y nos apoyen en ese proceso a evacuar la población estudiantil, a llamar a los padres de familia, como a calmar un poco la situación, pero eso va a depender de cada centro educativo. Como medida administrativa, importante, ¿verdad? Suspender las lecciones. Bueno, vamos a llamarlos a los buses, a los padres de familia que vengan por ustedes, y la población estudiantil se retira de la institución. Es importante eso. Bueno, separar las poblaciones, que era lo que les decía, mantener intacta la escena donde ocurrieron los hechos, ¿verdad? A veces en la misma situación es importante, ¿verdad? No tocar la escena ahí, aunque sea feo. Coordinar con la fuerza pública y organismo de investigación judicial, pero esto va muy de la mano con el 911, ya ellos activan los protocolos, entonces casi que esto es simultáneo también. Y en el caso, ¿verdad?, de esta situación, comunicarse inmediatamente con la familia de esa persona que en ese momento se suicidó. ¿Qué hacemos después de, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando una persona se suicida dentro del centro educativo, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos estas sugerencias. Por ejemplo, exploración de la situación. Es importante que nos demos cuenta, bueno, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces se puede trabajar con la dirección, con docentes, con estudiantes, con el departamento de orientación, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Cuénteme, para nosotros también estar enterados de lo que pasó, de la situación. Enfocarnos en la población, ver tener versiones de realmente lo que pasó. Esto es importante, la no réplica. ¿Qué es la no réplica? La no réplica es que si fue por bullying, que si fue accidente, que si fue esto. Empezamos a hacer especulaciones y eso revictimiza, ¿verdad? Revictimiza a cada uno de los individuos involucrados. Entonces
Si nosotros no tenemos claro lo que pasó, entonces es mejor guardar silencio. Ok, esto es porque es importante que nosotros con la población, ya sea docente, estudiantil, padres de familia, es importante trabajar eso. Las versiones, la no réplica, cuáles son las necesidades en general, qué es lo que necesitan. Si por ejemplo ustedes, trabajan en una escuela, en un colegio, y resulta que en la escuela hay una situación de suicidio y la invitan a usted como orientadora que ayude en el proceso a resolver la situación, atender la situación, bueno, entonces usted va a necesitar todas estas versiones, conocer cuáles son las necesidades de esa población, etcétera, porque no es una población conocida de usted. Ok, importante trabajar con el personal, lo que es la intervención en crisis, ¿verdad? Cómo trabajarlo, ¿verdad? Que ellos tengan conocimiento de qué es la intervención en crisis, qué es lo que se va a hacer, cuáles son como las pautas, las posibles consecuencias de todo esto que está pasando. Es importante que nosotros trabajemos en este sentido. Hay instancias, hay organizaciones que se han dedicado a trabajar esto, por ejemplo la Brigada de Atención Psicológica de la UCR. Ellos tienen un equipo y que ellos dan su colaboración de manera voluntaria. Entonces, importante contactarlos y que ellos también colaboren en todo este proceso. Trabajar con los docentes, ¿verdad? O la población estudiantil o padres de familia, y cuáles son las inquietudes, cuáles son sus necesidades, porque eso nos va a permitir a nosotros categorizar, ¿verdad? Hacer una serie de categorías para ver cuáles son las necesidades inmediatas de esa población. Por ejemplo, ambiente institucional, mejoras, la parte académica, ese tipo de cosas van a ser de estas preguntas generadoras. Entonces podemos hacer ciertas categorías para a partir de ahí nosotros trabajar. Estas categorías nos van a permitir hacer una propuesta de trabajo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, igual con nuestra población meta. Luego, de que nosotros ya tenemos una propuesta de trabajo, se hacen grupos de trabajo. ¿Para qué? Para luego reincorporar a la población estudiantil, donde se puede trabajar con estos estudiantes la parte de sensibilización, un poco la parte de recreación, dirigido por los mismos docentes, y después, en el caso que les puse, ¿verdad? Que ustedes trabajan en un colegio y los invitan a una escuela porque no hay compañeros de orientación ahí, entonces usted tiene que darle después un seguimiento, ¿verdad? No es que atendimos la situación y los dejamos botados, no. Podemos hacer un plancito para trabajar algunas cosas que podemos trabajar con los compañeros de la escuela, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Espero que, ojalá que esto no lo pongan en práctica nunca, pero ahí está la información. Muchas gracias.